Sí, segundos. Y ahí está, creo. A ver. ¿Ahí está bien o quieres que sea un poco más? No, no se veía completo. Está. ¿Seguro? Ya. Ok. Muy buenas tardes, chicos. Espero, ¿están con break? Porque estamos en mediodía y vamos a tratar de terminar rapidito para que puedan ir a almorzar, ¿ya? Bien, bueno, mi nombre es, soy la doctora Yesenia Sánchez, soy miembro igual del staff de cardiología del hospital y el día de hoy vamos a hablar de dos valvulopatías importantes, tanto la valvulopatía aórtica como la valvulopatía pulmonar. Como ustedes saben, la valvulopatía aórtica está considerada por dos patologías, tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia aórtica, ¿no? Para esto debemos recordar que la válvula aórtica va a tener unas características importantes. A ver, ¿cuáles son? En base a su morfología, ¿qué características, cuáles son las más comunes? Tres velos, ¿qué más? Tres senos, ¿verdad? Y un área alrededor de 3 a 5 centímetros al cuadrado. Eso es importante porque vamos a tener valvulopatías unicúspides, de una sola cúspide, un solo velo, tetracúspides, ¿no? Con morfología a veces bicúspide inclusive. Entonces, eso es importante que lo sepan. Saben la importancia de la válvula aórtica, es una de las principales válvulas sistémicas encargadas de su apertura, encargada de pues, salir a través de ella el volumen de eyección, que encargado de, obviamente, irrigar todo el organismo, ¿no? Cuando esta válvula está enferma, pues van a existir ciertas alteraciones y principalmente las causas de la estenosis aórtica, que es nuestra primera parte de la charla, se va a definir por tres tipos de alteraciones. Vamos a tener una estenosis aórtica cuando la culpable es la propia válvula, cuando el culpable es supravalvular o es infravalvular. Entonces vamos a tener tres tipos de estenosis aórticas: valvulares, supravalvulares y subvalvulares. Cuando la válvula aórtica, la culpable, por así decirlo, o la alterada es la propia válvula, vamos a tener tres tipos de presentaciones. La presentación congénita, es decir, la persona nace con esta alteración desde el intraútero, donde las presentaciones pueden ser unicúspides, tetracúspides, tricúspides, displásicas o bicúspides, que es la forma de presentación más frecuente, ¿no? Es decir, solamente nacen con dos velitos, pueden ser con tres senos o dos senos, inclusive. ¿Listo? Esta bicúspide es la alteración más frecuente y su forma de presentación es en la etapa adulta, alrededor de los 40-50 años. Entonces, cuando ustedes se encuentran un paciente con estenosis aórtica en una etapa adulta, la principal causa va a ser por etiología bicúspide congénita. ¿Okay? Cuando tengan otros pacientes, pueden ser también la estenosis aórtica reumática, también están en este grupo poblacional un poquito más extenso, de 30 a 70 años, donde la patología principalmente va a ser la reumática. Como ustedes saben, la patología reumática tiende a enfermar tanto la válvula mitral como la válvula aórtica, ¿no? Muchas veces voy a encontrar una comorbilidad de mitroaórtica de compromiso de etiología reumática. La estenosis aórtica va a ser más frecuente en el caso de los pacientes varones que en las propias mujeres, en un 80%. La etiología senil, cuando la válvula está, su patología, su apertura está alterada por la calcificación, generalmente se va a ver en un grupo muy etario, muy senil, ya más de 70 años. Esto es muy frecuente en realidad cuando tenemos aquí a los pacientes. Y acá van a tener un cuadrito mucho más sencillo, pues donde pueden ustedes evidenciar las causas más frecuentes de estenosis aórtica, ¿no? Cuando es una etapa joven, unicúspide; cuando es de 30 a 70, bicúspide, o también puede ser reumática; y más de 70, la etiología senil o degenerativa. Cuando hablamos de una patología subvalvular, donde la patología está o la obstrucción se da a nivel debajo de las válvulas, la principal causa es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Conocen de esta enfermedad? ¿Han leído algo de la miocardiopatía hipertrófica? ¿Por? ¿Cuál? El septum interventricular está hipertrófico, ¿no? Más que una dilatación, es una hipertrofia, ¿no? Es un engrosamiento, es una patología congénita, principalmente su presentación es en etapa adulta, joven. ¿Se acordarán de algunos jugadores de fútbol que han fallecido de muerte súbita? ¿Sí? Una causa principal es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Listo? Eso es una causa importante de taquicardia ventricular sostenida, obviamente una arritmia mortal, y genera una estenosis aórtica de tipo subvalvular, ¿no? ¿Qué más? Tenemos las estenosis aórticas supravalvulares, principalmente por membranas, ¿no? Que se dan a nivel del tracto de salida, pues originan este tipo de alteraciones y también generan una estenosis aórtica, ¿no? Las que nos vamos a centrar es la estenosis aórtica de etiología valvular, que es la más frecuente. Muy bien, ¿conocen esta imagen?
¿Cómo se llama esta curva? Esta es la curva presión-volumen, ¿verdad? ¿De qué? De la distensibilidad. ¿Cuál es la característica normal de esta gráfica? O sea, ¿cuál es la interpretación? Más o menos, ¿sí? Sí, vamos a ver. Tenemos una curva presión-volumen en la cual están estos dos elementos. Importante que en el inicio vamos a encontrar un volumen telesistólico y al final un volumen telediastólico, ¿no? En la fase diastólica, ustedes se dan cuenta, esta línea verde está caracterizada por la presencia de bajas presiones con un incremento de volumen, ¿no? Esa es la característica normal. ¿Cómo se llama esa fase? Donde yo encuentro alta cantidad de volumen, pero con una presión no tan incrementada, de la fase del ciclo cardíaco. A diástole, ¿no? Claramente esa es la diástole. ¿Qué más? También tenemos la curva donde la presión rápidamente se asciende en fase sistólica y obviamente, pero con expensas de que no se incrementa tanto el volumen. ¿A esto qué se debe? En la fase sistólica, en la cual obviamente el paciente pues tiene todavía las válvulas cerradas, por eso que hay altas presiones cuando el volumen se encuentra normal, ¿no? Eso me va a dar un volumen de eyección, por eso es la curva volumen-presión, donde voy a encontrar pues una contracción isovolumétrica normal o esperada, ¿no? ¿Qué ocurre en un paciente con estenosis aórtica? Al tener la patología de la válvula aórtica y ser un paso de obstrucción, mi principal factor que se va a alterar va a ser las presiones. Voy a entender qué va a hacer el corazón para poder salir ese volumen de eyección con su mismo volumen, se supone, ¿no? Tiene que salir 70 de volumen, pero estoy ante una estenosis aórtica que hace el ventrículo izquierdo, incrementa las presiones. Por eso, si ustedes ven esta curva de acá, voy a un incremento de presión. Pero pues, a pesar que incrementan, en un inicio de la fase de la enfermedad, pues el volumen va a intentar salir la misma cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que en las primeras fases de la enfermedad, la hipertrofia va a ser la consecuencia más frecuente en una estenosis aórtica, ¿no? Una hipertrofia de tipo concéntrica. ¿Qué ocurre en las fases más avanzadas de la estenosis aórtica? Esta hipertrofia cede por la ley de Fran-Starling y estas presiones no son suficientes y los volúmenes cada vez se acortan más y voy a encontrar pues un corazón dilatado y alterado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar en una característica de una estenosis aórtica severa? Presiones picosistólicas más altas, volumen del fin de las diástoles mayores, porque obviamente en lugar de salir 70, sale 50 y se queda con mayor volumen, ¿no? Entonces, en un inicio voy a encontrar disfunción diastólica en la estenosis aórtica y en las fases avanzadas una disfunción de tipo sistólica, con el objetivo en un primer momento de que el gasto cardíaco no se altere, pero finalmente en una fase avanzada, pues el gasto cardíaco tiende a caer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en una estenosis aórtica vamos a tener una válvula, como lo dijimos, de 3 a 5 centímetros de cuadrados de diámetro, de área, mejor dicho, donde si existe una obstrucción del tracto de salida, voy a encontrar un incremento de presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué va a generar? Un incremento de masa, por ende, a su vez también va a generar un incremento de consumo de oxígeno miocárdico, asociado al incremento en tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y el tiempo de este mismo propio volumen que quiere salir, pero obviamente por la obstrucción no sale la misma cantidad, va a haber un incremento de presión diastólica. Los tiempos diastólicos en un primer inicio pues van a cortarse porque intentamos mantener el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia y la presión aórtica va a tender a caer también en cierto momento porque al llegarle menor volumen pues le llega menor presión, ¿no? Eso es una característica importante, por eso vamos a tener en la semiología ciertos signos, ¿verdad? Y todo esto que va a originar al tener menos volumen de eyección, voy a generar más consumo miocárdico, menos aporte de oxígeno, donde la asociación entre la isquemia miocárdica y la estenosis aórtica no es nada sorprendente, ya que la fase diastólica por el descenso del aporte de oxígeno se está dando, ¿verdad? En un primer inicio voy a tener una disfunción de tipo diastólica, como saben, pero en un proceso más largo de la enfermedad voy a hacer una disfunción de tipo sistólica. El ventrículo, de lo que está en una hipertrofia concéntrica, se dilata y voy a tener una dilatación de este ventrículo que se denomina hipertrofia excéntrica, ¿no? Y el paciente empieza a tener muchos signos de falla, principalmente la disnea, y pues tiene una alta mortalidad, ¿no? Sabemos que cuando el área es menor a 0,75 o menos de 0,5 centímetros cuadrados por superficie corporal, se define una estenosis aórtica crítica. Muy bien. Los pacientes con la clínica de estenosis aórtica en un primer inicio van a ser asintomáticos, pueden estar muchos años, si ustedes se dan cuenta, la presentación bicúspide de a los 30, 50 años, van a tener todo ese tiempo muchas veces asintomáticos, ¿no?
¿Por qué? Porque su corazón, a expensas de estos mecanismos compensatorios que estamos explicando, el corazón va a intentar de mantener esos volúmenes a expensas de incremento de la presión sistólica, ¿verdad? Entonces, pues no le genera tanto problema. Llegamos a esa etapa de los 30-50 y el paciente va a tener síntomas, ¿no? El principal síntoma que tiene el paciente dentro de la cronología de la estenosis es la angina, ¿no? Y eso se debe generalmente porque hay una disminución en lo que es el aporte de oxígeno a nivel de las coronarias, ¿no? En la fase diastólica. Otra forma de presentación después es el síncope por el bajo volumen stroke y la disnea cuando ya existe un componente de falla sistólica en el ventrículo izquierdo. La presentación cuando ya estamos en una etapa de disnea, pues un paciente que tiene una supervivencia muy corta, de menos de 2 años inclusive, y pues obviamente las anteriores hay más tiempo de pues tener más tiempo de vida, ¿no? La última fase es la disnea, donde ya nos dice a nosotros que la falla está mucho más avanzada en realidad. Signos de la estenosis aórtica. A ver, ¿cuáles conocen? ¿Cuál es el pulso típico de la estenosis aórtica? ¿Cuál? Parvus tardus, ¿no? ¿Por qué parvus tardus? Es lento y de menor volumen porque el volumen stroke está afectado. ¿Qué más? Siempre empezamos en el examen físico con la inspección, ¿verdad? Siempre vamos por orden. Inspección, palpación, auscultación. Entonces, ¿yo qué puedo observar en un tórax de un paciente con estenosis aórtica? Frémitos también podría haber, ¿sí o no? Entonces tú vas a ver, a la observación vas a encontrar el pulso a veces puede encontrar un choque de punta un poquito desplazado inclusive. Y eso generalmente se ve en las fases avanzadas de la estenosis aórtica. ¿Qué más? En la inspección más gran cosa no voy a ver. De ahí viene la palpación. Viene tu pulso tardo. ¿Qué más? Ahí recién viene la presencia del frémito o el latido apical difuso. ¿Qué más? En la fase auscultatoria, ¿qué voy a encontrar? Los ruidos. ¿Cómo van a estar los ruidos? Recordemos que el primer ruido puede estar normal o puede estar disminuido, pero el segundo ruido puede estar disminuido o ausente inclusive. ¿Por qué? Generalmente se va a ver una alteración del segundo ruido, ¿no? Van a averiguarme por qué se da la alteración del segundo ruido. ¿Están leyendo para la clase? No. ¿Sí? Más o menos. Esa es una característica clínica de la estenosis aórtica crítica, o la presencia del segundo ruido disminuido o ausente. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el sonido del soplo? ¿Cómo es el soplo en una estenosis aórtica? Creyendo, decreyendo, ¿en qué forma? Una forma romboidal de diamante, ¿no? Es un soplo en qué fase? Sistólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obstrucción se da en la sístole, ¿no? Es como una puerta, acuérdense las válvulas. Las puertas abren y cierran, ¿verdad? Si tengo una obstrucción de que los velos aórticos están estenosados, independiente de la etiología, no va a aperturar. Entonces la sístole va a ser se va a dar el principal sonido. Es un soplo sistólico en foco aórtico de tipo eyectivo romboidal, ¿verdad? Mesosistólico, ¿verdad? Caracterizado por un segundo ruido disminuido o inclusive ausente, y voy a tener la presencia también de un desdoblamiento paradojal. ¿Saben qué consiste el desdoblamiento paradojal? Ya, normalmente el segundo ruido, el segundo ruido va a tener 2 componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar. ¿Quién es primero, el aórtico o el pulmonar? El aórtico, eso es de manera fisiológica, ¿no? Si usted al paciente le pide inspirar, ¿hay alguna alteración de los ruidos? Ya, ¿cuál es? El pulmonar va primero y el aórtico después, ¿verdad? Eso es lo normal. En un desdoblamiento paradojal, cuando estoy en un contexto de estenosis aórtica, ¿quién va a alterarse? El primer ruido, normalmente que sea el pulmonar, va a ser el aórtico, y después el pulmonar, pero en una fase de expiración. Por eso se le llama un desdoblamiento de tipo paradojal. Puede existir un tercer y cuarto ruido. ¿Qué es el cuarto ruido? ¿Quién lo da? ¿Qué? La contracción auricular, ya. ¿Por qué estaría presente este ruido de contracción auricular aquí? ¿Cómo lo interpretaríamos? Es un intento que hace la aurícula por contraerse más, ¿verdad? En fase diastólica, en la parte final de la diástole, para poder sobrepasar esa hipertrofia que está dándole competencia, ¿verdad? Entonces,
voy a encontrarlo probablemente en las primeras fases de la falla de la estenosis aórtica en un contexto de que está hipertrófico aún, ¿no? Y el tercer ruido es un llenado ventricular, ¿no? En la presencia del llenado ventricular que se va a estar presente en el contexto ya de una falla cardíaca de tipo sistólica, porque el corazón, pues, lamentablemente ya se dilató y vamos a encontrarlo presente en las primeras fases de la diástole. Ya obviamente ya no va a haber una hipertrofia, hay una fase de dilatación. Entonces, en las fases tempranas voy a encontrar corto ruido, en las fases tardías voy a encontrar un tercer ruido. Entonces, eso clínicamente la estenosis aórtica en base a la fisiopatología, ¿no? Pulso parvus tardus, frémito sistólico también puede existir carotidio. Acuérdense que el soplo sistólico también se irradia las carótidas. Entonces, cuando ustedes ausculten a un paciente, siempre ausculten con la campanita las carótidas, porque generalmente voy a encontrar el soplo a nivel carotido en fase sistólica igual. Voy a encontrar pues los ruidos alterados, el desdoblamiento paradojal, el tercer y cuarto ruido. Muy bien, entonces todo eso tienen que explorarlo en el examen físico. Como lo hemos dicho en lo que es la característica del soplo, ven aquí el primer ruido, segundo ruido, y van a encontrar en la primera fase, que es la sístole, la presencia de este soplo, como lo dijo tu compañero, un ascenso o descenso, que es la forma romboidal, ¿no? Puede haber un clic de apertura, el desdoblamiento paradojal, que es típico de la estenosis aórtica en los casos severos, y voy a encontrar un segundo ruido inclusive disminuido o ausente. ¿Qué más? ¿Qué pruebas complementarias? Ustedes están con un paciente con sospecha de estenosis aórtica clínicamente. ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Un electrocardiograma, que es lo que han visto con el doctor anterior. ¿Qué más? Un ecocardiograma. ¿Qué más? Una placa de tórax, ¿verdad? Y pueden pedirle algunos exámenes adicionales para ver si existe alguna comorbilidad, ¿no? Un cateterismo cardíaco, un examen de sangre como un ProBNP para ver si hay falla cardíaca actualmente, etc. Principalmente el electrocardiograma, voy a encontrar características de hipertrofia ventricular izquierda. Han hecho ese capítulo, creo, ¿no? ¿Todavía? No, ¿no? Ya, creo que sí lo van a hacer, me parece. Esa característica pues se va a deber tanto en el electrocardiograma y adicionalmente voy a encontrar crecimiento. Así como la aurícula empieza a dilatarse para contraer más y generar mayor volumen por la obstrucción que se da, pues voy a encontrar crecimientos también de la aurícula a nivel del electrocardiograma. Las placas de tórax van a estar alteradas, como pueden ver aquí una imagen. Aquí ya estamos en una fase un poquito más avanzada de la estenosis aórtica. En la primera fase, un corazón de la estenosis aórtica está dentro de lo normal, porque se debe que existe una hipertrofia de tipo concéntrica. Pero en las fases avanzadas, donde ya hay disfunción sistólica, el corazón va a tener cardiomegalia, voy a tener congestión pulmonar, signos de falla cardíaca. ¿Okay? El corazón, ecocardiográficamente, pues nos va a determinar ciertas características. Voy a determinar si la estenosis aórtica es dependiendo de 3 grados hasta 4 inclusive, ¿no? Cuando el área valvular es menor a 1.5, es leve aún. Cuando es de 1 a 1.5 es moderada, con gradientes de 20 a 40 milímetros de mercurio. Cuando es severa, está caracterizado por un área menor de 1, con gradientes mayores a 40 milímetros de mercurio, pero son gradientes medias, y críticas cuando el área valvular es menos de 0,5 por superficie corporal, ¿no? Entonces, este tablerito o este cuadro nos permite ver nosotros la supervivencia del paciente en base a los signos y síntomas del paciente. Como le dije en un primer momento, pues los pacientes con angina van a estar viviendo alrededor de 5 años, a una proyección, síncope alrededor de 3 años y disnea o falla cardíaca va a ser una proyección de 1 a 2 años inclusive, ¿no? La aparición de esto hace que obviamente la mortalidad incremente y obviamente nosotros debemos trabajar. Muchos de nuestros pacientes llegan ya en fase crítica o en un estadio de estenosis aórtica severa o crítica. Entonces vamos contra el tiempo porque la fracción de eyección empieza a caer. Muy bien, ¿qué medicamentos vamos a dar a estos pacientes? Sabemos que si existe una obstrucción, pues no existe un medicamento realmente que soluciona este tipo de obstrucción. La única tratamiento ideal es la cirugía en el paciente en realidad, ¿no? Los medicamentos nos van a servir solamente como medios compensatorios temporales para poder manejarlo a este paciente porque tiene que entrar a reemplazo valvular en realidad. ¿Qué medicamentos tenemos? Principalmente los diuréticos si es que están en fase de falla cardíaca descompensada, Yecas-Obras si es que está asociado a una hipertensión arterial o en dosis muy bajitas para evitar que esa cardiopatía hipertrófica incremente en realidad, ¿no? O se hipertrofia en realidad, y bueno, más que todo los manejos de la falla cardíaca, con el objetivo pues de evitar que el paciente se descompense más, ¿no? Lo ideal es rápidamente que este paciente ingrese a sala de operaciones para poder romper esa obstrucción en el paciente y generar pues
que pueda remodelar el corazón y puede tener mayor supervivencia en realidad. Los pacientes sintomáticos, como ya saben, en sus formas de 3 presentaciones, pero existen ciertos pacientes que también tienen indicación quirúrgica, que quizá no tienen esto, que son pacientes jóvenes con gradientes más de 100 milímetros de mercurio, especialmente los pacientes con estenosis aórtica de etiología subvalvular, los miocardiopatía hipertróficas generalmente, al tener grandes gradientes, pues tienen que entrar a sala y como la principal complicación es el septum interventricular o el propio ventrículo en base a sus diferentes presentaciones que esté engrosado, tenemos que hacer miomectomía, o sea, un corte en el septum o cortes en ciertas zonas, principalmente a nivel del tracto, para que pueda liberarse esa presión y pueda generar un volumen stroke con normalidad, ¿no? Pacientes con cirugía cardíaca de alto riesgo, hay ciertos scores que nosotros usamos, que es el famoso Euroscore 2, es un score de cirugía para valorar si el paciente que tiene indicación de estenosis aórtica está todavía siendo candidato para cirugía, ya que scores mayores al 4%, moderados y severos, tendrían que entrar a un procedimiento no tan quirúrgico, sino un procedimiento de tipo percutáneo, que es el famoso TAVI. TAVI es un procedimiento importante, actualmente ya muy habitual, en la cual hacemos un reemplazo mediante transcatéter valvular a nivel percutáneo. Ciertos catéteres ingresan por las venas o las arterias ilíacas, llegando a la aorta, con el objetivo de romper esa obstrucción y colocamos esos catéteres para poder abrir la válvula. ¿Okay? Van a cumplir ciertas características para este procedimiento, pero principalmente la indicación son los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿no? Así vamos a disminuir la mortalidad de sala de operaciones. ¿Qué más? Pacientes con cardiopatía isquémica con indicación quirúrgica, es decir, si yo tengo un paciente con estenosis aórtica y una enfermedad coronaria severa, ¿no? Por ejemplo, una lesión de tronco más del 50%, o una lesión de una arteria coronaria derecha, una DEA o una circunfleja más del 70%, tengo que entrar a operar ambos temas, tanto el ponerle bypass a esas coronarias como operar la aorta. Entonces, esos pacientes también tienen tratamiento quirúrgico. Pacientes con falla cardíaca ventricular izquierda, a pesar de la falla, muchas fallas ingresan también, es decir, FEBIs reducidas, para que me entiendan, también entran a tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque esos pacientes, cuando ustedes rompen la obstrucción, existe un remodelamiento inverso y en los meses vamos a poder ver que hay un poco de recuperación de la fracción de eyección. Entonces, ese es el score que yo les comentaba, es el famoso Euroscore, en las cuales nos permitan a nosotros determinar si el paciente tiene poco riesgo, mediano o alto riesgo, ¿no? Todo lo que es menor a 4 es bajo riesgo, de 4 a 8 intermedio, más de 8 a 10 alto riesgo. Los pacientes con alto riesgo principalmente van a TAVI, son favorables para este reemplazo valvular transcatéter, y adicionalmente son pacientes que son muy añosos, ¿no? Pacientes mayores a 75 años, pacientes que son frágiles en realidad, que no van a poder tolerar una cirugía mayor, pacientes que tienen otras comorbilidades que les restringe la cirugía, pacientes que tienen, por ejemplo, los Euroscores, idealmente, antiguamente se decía que solamente entraban los altos riesgos, actualmente los moderados y severos, medianos y o altos riesgos ingresan a TAVI, ya que es un procedimiento realmente con poco, no tan complejo como una cirugía cardíaca que requiere SET, que requiere un corazón estático, con una máquina que esté en circulación extracorpórea, sino es algo un poquito más sencillo en realidad, pero que también puede tener sus complicaciones, ¿no? Una de las principales complicaciones del TAVI es el bloqueo auriculoventricular, porque al entrar el dispositivo a nivel de la aorta, pues puede, al expandirse este dispositivo, puede alterar a nivel del septum interatrial y puede generar los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Una complicación muy frecuente. Bien, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico por ecografía de los pacientes con estenosis aórtica, sí tenemos que recordar si son asintomáticos o sintomáticos. Si son asintomáticos, pero si su fracción de eyección llega a ser menor del 50%, tienen indicación de reemplazo valvular, ¿no? Eso no hay duda. ¿Qué pasa si los pacientes no tienen síntomas, pero tampoco la fracción de eyección está alterada? Pues vamos a verlos o someterlos a pruebas físicas de actividad, es decir, se los somete a una prueba de esfuerzo. Se manda al paciente a correr para ver si en la actividad física, en esos test de ejercicio, pues genera o no síntomas. Si genera síntomas, pues tiene indicación de un reemplazo valvular también. Si a pesar de ello no tiene síntomas, y bueno, se tiene que valorar si es que el paciente realmente en base a su riesgo requiere aún o no la cirugía. Entonces se reevalúa el paciente a los 6 meses para ver si en ese tiempo, con los test de ejercicios nuevamente, pues llega a tener síntomas para un reemplazo valvular. Si no fuera así, pues se mantiene en vigilancia nada más, ¿ya? ¿Qué más? Pacientes que sí tienen síntomas, ya saben, angina, síncope o disnea, obviamente
con el diagnóstico ecocardiográfico de una estenosis aórtica, vamos a darnos cuenta que ya tienen indicación de una terapia quirúrgica en realidad. En base al riesgo que les estoy comentando y con un heart team, un cardiólogo, un cardiovascular, medicina interna o inclusive de geriatría, valoramos la posibilidad de un TAVI versus un reemplazo valvular por cirugía. Aquí tienen preguntas, chicos, en este algoritmo, porque es lo que va a venir probablemente. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Sí, no? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son las indicaciones clase 1, ¿no? Para la cirugía? Pacientes que tienen síntomas con estenosis aórtica severa, pacientes que son asintomáticos, pero que tienen la estenosis aórtica severa, pero que tienen ciertas justificaciones para que entren a sala, pacientes coronarios, pacientes con patología de aorta o pacientes con otras valvulopatías asociadas. Recordemos que la patología degenerativa no solamente afecta a la aorta, puede generar la mitral, también genera una estenosis mitral, mitroaórtica o las reumáticas de igual manera, ¿no? Pacientes que son asintomáticos con estenosis severa, pues todavía tienen clase de indicación 2A para cirugía, todavía se vigilan, y las estenosis moderadas que todavía están para sustitución con otras válvulas entrarían a sala si es que tienen una patología moderada de otra válvula o severa en realidad. ¿Ya? Las moderadas solamente de estenosis aórtica no entran a cirugía aún. Muy bien, importante, aquí tenemos ciertos, como pueden ver, es un artículo muy bonito que he traído para poder la eficacia del Impella. El Impella es un dispositivo en la cual se coloca con el objetivo de pues, mantener el gasto cardíaco en el paciente. Esto ocurre en las fases más avanzadas de la falla cardíaca, donde el paciente, recordemos, tiene una FEBI reducida y pacientes con FEBI baja en cirugía cardíaca tienen alto riesgo de mortalidad. El objetivo de colocar estos dispositivos es pues mantener este gasto cardíaco a expensas de no generar tanto trabajo cardíaco. El Impella nos genera casi 2.5 litros a 3.8 litros de como un medio de soporte para que pueda ingresar a sala a hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué más? Nosotros tenemos algunas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, aquí tenemos una foto de una cirugía donde los cirujanos cardiovascular y tórax entran y si ven esta cosita de acá, esta blanquita de aquí, pues es el dispositivo, la prótesis, que puede ser biológica o que puede ser mecánica para el reemplazo de la válvula aórtica. Normalmente se utiliza prótesis mecánica en pacientes jóvenes, mayores de entre 50 años hacia adelante. Pacientes muy mayores de 70 años hacia adelante usamos prótesis biológicas en realidad, ¿no? La característica de usar prótesis mecánicas, deben recordar que tiene que ser un paciente con anticoagulación, que tiene que recibir anticoagulación por siempre en realidad, ¿no? Con unos INRs objetivos. ¿Saben cuál es el INR objetivo para una prótesis mecánica? De 2 a 3, idealmente de 2.5 a 3.5, ¿no? Con el objetivo de para que esa prótesis pues no se obstruya, porque es un dispositivo extraño y genera pues a veces reacciones, y la principal complicación de las prótesis pues que se empieza a trombonizar, ¿no? Porque es un dispositivo fuera de lugar. Muy bien, preguntas de estenosis aórtica, ¿todo claro? Sí, acá tenemos un bonito, el de acá, eso de acá. El TAVI es un dispositivo